Ready for play. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Match Point Tennis Podcast. Como ya habrían visto en el título, esta vez estaremos analizando a los jugadores del ATP que terminaron el año dentro del top 10. Y de igual manera discutiremos las expectativas de cada uno para cumplir el próximo año. En este año vimos nuevamente el dominio del Big Three en los Grand Slam. Sin embargo, empezamos a ver nuevas caras que están comenzando a percibirse como una gran amenaza y más latente en estas instancias de finales de los torneos más importantes. Y como otros que ya llevan tiempo en la cima del tope, se están alistando para hacer ese gran cambio generacional que va a llegar tarde o temprano al Tour. Sin más por el momento, damos inicio a nuestro recuento. Empezando en el número 10, nos encontramos con un hombre bastante conocido y ya considerado como uno de los veteranos del Tour, el francés Gael Monfils. Comenzó el año posicionado en el puesto número 29 del ranking mundial, tras haber tenido un año regular, regresando al círculo de ganadores con un título en el ATP 250 de Doha a principios de año 2018. Sin embargo, este año sería una resurrección en la carrera del francés. Su primer gran resultado vendría en el torneo ATP 500 en Rotterdam, en donde se llevaría el título después de vencer a jugadores como Goffin y Medvedev en el camino, y a Stanislas Wawrinka en la final con un marcador de 6-3, 1-6 y 6-2. Con este resultado se saltaría del ranking número 33 en ese momento hasta el número 23. Este era el título más grande de su carrera desde el ATP 500 en Washington que había ganado en el año 2016. La racha de buenos resultados continuaría al hacer semifinales en Dubái la siguiente semana, perdiendo contra el griego Tsitsipas en un apretado partido con un marcador de 6-4, 6-7 y 7-6. En Indian Wells haría cuartos de final, en donde se terminaría retirando antes de comenzar su partido ante el austriaco Dominic Thiem. En la gira de arcilla entraría Roland Garros en el ranking número 17. Llegaría hasta la cuarta ronda, donde quedaría ante el finalista Dominic Thiem en 3 sets. En la gira por pasto tendría malos resultados, teniendo como mejor resultado una segunda ronda en el ATP 250 de Stuttgart y una derrota por retiro en la primera ronda de Wimbledon en el quinto set ante su compatriota Humbert. En la gira por Norteamérica vendrían nuevamente grandes resultados, llegando a instancias de semifinales en el torneo de Masters 1000 de Montreal, donde nuevamente se retiraría antes de su partido ante Rafael Nadal. Entraría al US Open ya en el ranking número 13, en donde llegaría hasta instancias de cuartos de final, su mejor actuación en un Grand Slam desde haber hecho las semifinales en el 2016. Terminaría cediendo en una batalla de 5 sets ante el italiano Matteo Berrettini, con un marcador de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 7-6, en casi 4 horas de partido. Después de este resultado, su nombre volvería a sonar hasta el ATP 500 de Viena, a finales de año, donde caería en semifinales ante el argentino Diego Schwartzman con un marcador de 6-3 y 6-2. A estas alturas del año, Monfils buscaba instalarse en el último puesto para clasificar por segunda vez en su carrera a las finales de la ATP en Londres. Necesitaba llegar a las semifinales del Masters 1000 de París para sobrepasar al italiano Matteo Berrettini. Sin embargo, se quedaría a un partido de lograrlo, ya que perdería en cuartos de final ante el canadiense Denis Shapovalov por un doble 6-2. Después de este resultado, haría una aparición en la Copa Davis en Madrid, donde cedería su partido individuales ante el japonés Nishioka con un marcador de 7-5 y 6-2. Terminaría el año dentro del top 10 por segunda vez en su carrera. Fue un año de resurrección para Monfils. Sin embargo, vimos cómo el desgaste y las grandes exigencias que conlleva el tenis actualmente le cobraban factura en varias instancias del año, donde se lo notaba fatigado o bien optaba por no participar para atender sus lesiones. El próximo año espero nos siga sorprendiendo con el juego que tanto lo caracteriza. Si bien no lo veo llevándose un título grande, sí lo vería como una gran amenaza para dar una gran sorpresa. Continuando en el puesto número 9, nos encontramos al español de 31 años, Roberto Bautista Agut, quien esta temporada tuvo la mejor de su carrera, al por fin terminar dentro del top 10 por primera vez, y consolidarse como el escolta de Rafael Nadal después del retiro de David Ferrer. Comenzó el año en el puesto número 28, después de haber conseguido el título más grande de su carrera en Dubái el año pasado. El español empezaría el año de la mejor manera, ya que en su primer torneo, en Doha, se terminó llevando el título, después de vencer a jugadores como Berrettini en primera ronda, a Wawrinka en cuartos de final y a Novak Djokovic en semifinales, y en la final ante el ya retirado Tomas Berdych, con un marcador de 6-4, 3-6 y 6-3. Estas grandes victorias le darían la confianza necesaria para lograr su mejor actuación en un Grand Slam hasta el momento en el Abierto de Australia. Le tocó el partido de primera ronda más difícil que un sembrado podría imaginar,
se enfrentó ante el británico Andy Murray, que venía de hacer su regreso al Tour después de su operación en la cadera el año pasado. El partido duró un poco más de 4 horas, en donde el español prevaleció con un marcador de 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 6-2. Llegaría hasta cuartos de final, después de firmar victorias ante Karen Khachanov en tercera ronda y Marin Cilic en cuarta ronda. Cedería ante el griego Stefanos Tsitsipas en 4 sets con un marcador de 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6. Después de este gran resultado, volveríamos a escuchar de él hasta el Masters 1000 de Miami, donde repetiría una vez más una victoria ante el serbio Novak Djokovic, esta vez en cuarta ronda, con un marcador de 6-1, 5-7 y 6-3. Terminaría perdiendo en cuartos de final ante el eventual finalista John Isner, con un marcador de 7-6 y 7-6. En la gira de arcilla no obtendría buenos resultados. Su mejor actuación vendría en el ATP 250 de Stuttgart, donde perdería en semifinales ante el eventual campeón Matteo Berrettini. Y en Roland Garros caería en tercera ronda ante otro italiano, esta vez ante Fabio Fognini, en 4 sets con un marcador de 7-6, 6-4, 4-6 y 6-1. En la gira de Pasto se vendría su resultado más relevante del año. Llegaría a Wimbledon posicionado en el ranking número 22 y terminaría por firmar su mejor actuación en un Grand Slam en su carrera. Llegaría hasta instancias de semifinales, después de dejar en el camino a nombres como Khachanov y Per, siendo solamente detenido por una cara familiar, el serbio Novak Djokovic, con el cual cedería una dura batalla de casi 3 horas a 4 sets con un marcador de 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2. Con este resultado escalaría hasta el puesto número 13. En la gira por Norteamérica haría cuartos de final en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, lo cual le permitiría ingresar al top 10 en el puesto número 10. Y llegaría al US Open con un gran hambre de repetir lo hecho en Wimbledon. Terminaría decepcionando, al caer en primera ronda ante el kazajo Mikhail Kukushkin en un partido de poco más de 3 horas con un marcador a 5 sets de 3-6, 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3. En lo que restó del año, su mejor actuación vendría en el ATP 250 de Shuhei, donde cedería en semifinales ante el eventual campeón Alex de Minaur, y en el ATP 500 de Basilea, en donde quedaría en cuartos de final ante el americano Opelka. Roberto se quedó corto en clasificar a sus primeras finales del ATP, quedando en el puesto número 10. Lo veríamos hacer una última actuación en la Davis Cup en Madrid, en donde después de perder a su padre durante el torneo, regresaría para vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime en un marcador de 7-6 y 6-3, en la que fue sin duda la victoria más emotiva de su carrera, y la que seguro recordará por el resto de su vida. España se terminará llevando la Davis Cup, y con esto terminaría su temporada en lo más alto. Después de ver grandes actuaciones este año por parte del español, incluyendo 2 victorias ante el número 1 de ese momento, Novak Djokovic, no me sorprendería que la carrera de Roberto diera un segundo aire a sus 31 años. Se muestra físicamente capaz de seguir aguantando las altas exigencias del Tour y con su experiencia yo pienso que podríamos ver algo muy parecido a lo que hizo este año. Continuamos este conteo con uno de los nuevos jugadores que surgieron este año. Hablamos del italiano de 23 años, Matteo Berrettini. Comenzó el año en el puesto número 57, después de que el año pasado ganara su primer torneo ATP en el 250 de Gstaad en Suiza, donde vencería al español Bautista Agut. El italiano empezaría el año bastante lento. Cayó en primera ronda del Abierto de Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas en un partido de casi 3 horas, con un marcador de 6-7, 6-4, 6-4 y 7-6. El siguiente mes llegaría a las semifinales del ATP 250 de Sofía, donde caería ante el húngaro Fucsovics en 3 sets con un marcador de 5-7, 7-5 y 6-3. Su primer título llegaría en el Challenger de Phoenix, donde vencería en la final al kazajo Mikhail Kukushkin con un marcador de 3-6, 7-6 y 7-6. No tardaría en repetir, ya que comenzando la gira de arcilla, después de ceder en la primera ronda de Monte Carlo, se llevaría su segundo título ATP, esta vez en el 250 de Budapest, donde vencería al serbio Filip Krajinovic con un marcador de 4-6, 6-3 y 6-1. Con esto alcanzaría el puesto número 37 en el ranking. La próxima semana alcanzaría otra final, esta vez en el ATP 250 de Múnich, donde cedería ante el chileno Cristian Garin en una dura batalla de 3 sets con un marcador de 6-1, 3-6 y 7-6. En Roland Garros cedería en segunda ronda ante el noruego Casper Ruud en 3 sets. Sin embargo, comenzando la gira de Pasto, llegaría a su segundo título de la temporada en el ATP 250 de Stuttgart, donde vencería en el camino a Nick Kyrgios y Karen Khachanov, para finalmente vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime con un marcador de 6-4 y 7-6. Una semana más tarde llegaría hasta las semifinales de Halle, donde quedaría ante el belga David Goffin.
Llegaría a Wimbledon instalado en el puesto número 20 del ranking. Llegaría hasta la cuarta ronda, en donde perdería fácilmente ante el eventual finalista Roger Federer con un marcador de 6-1, 6-2 y 6-2. Su mejor actuación llegaría en el US Open, en donde llegaría hasta las semifinales, después de dejar en el camino a nombres como Richard Gasquet, Andrei Rublev y Gael Monfils. Terminaría perdiendo ante Rafael Nadal en 3 sets con un marcador de 7-6, 6-4 y 6-1. Con este resultado llegaría hasta el puesto número 13 del ranking, y con altas probabilidades de clasificar por primera vez a las finales de Londres. Su siguiente gran actuación vendría en el Masters 1000 de Shanghai, en donde dejarían el camino a Bautista Agut y Dominic Thiem para instalarse en semifinales, donde cedería ante el alemán Alexander Zverev con un marcador de 6-3 y 6-4. Una semana después llegaría a las semifinales del ATP 500 de Viena, en donde perdería ante el local Dominic Thiem en una dura batalla a 3 sets con un marcador de 3-6, 7-5 y 6-3. Con estos resultados haría su debut en el top 10 y se clasificaría a las finales del ATP de Londres después de que Gael Monfils cayera en cuartos de final en el Masters 1000 de París, llamándose el último puesto clasificatorio. Ya en Londres empezaría cediendo sus primeros dos partidos en la fase de grupos, ante el serbio Novak Djokovic y Roger Federer en sets corridos. Terminaría su actuación con una victoria ante Dominic Thiem, con un marcador de 7-6 y 6-3. Se le vería una vez más en la Davis Cup en Madrid, en donde cedería en sus dos partidos de individuales ante Shapovalov y Fritz, en dos batallas a 3 sets. Sin duda, le espera una gran temporada a Matteo Berrettini. Tendrá la presión de respaldar sus grandes resultados en el 2019. Al haber obtenido sus mejores resultados en la segunda parte del año, podrá empezar sin tener que defender tantos puntos y con la ventaja de seguir acumulando. Si bien no lo veo llevándose un Grand Slam el próximo año, sí será de las grandes amenazas en instancias avanzadas en torneos grandes. Después de respaldar lo hecho en el año 2017, el próximo jugador terminó la temporada 2018 en lo más alto de su carrera al llevarse el título de las finales del ATP en Londres tras vencer en partidos consecutivos a Roger Federer y Novak Djokovic. Estamos hablando del alemán Alexander Zverev, que se encuentra en el puesto número 7 de nuestro listado. Comenzaría el año en el puesto número 4, y como la más grande amenaza para el Big Three y con la mirada puesta en conseguir su primer torneo de Grand Slam y por fin ir más allá de los cuartos de final que solamente había conseguido una vez en su carrera en Roland Garros. Empezaría su año en el Abierto de Australia, en donde llegaría hasta la cuarta ronda, donde perdería ante el canadiense Milot Raonic con un marcador aplastante de 6-1, 6-1 y 7-6. En su segundo torneo del año llegaría a la final del ATP 500 en Acapulco, en donde caería ante el australiano Nick Kyrgios con un marcador de 6-3 y 6-4. En los próximos meses comenzaron las dificultades para el alemán, ya que en la gira por cancha dura su mejor resultado fue la tercera ronda en el Masters 1000 de Indian Wells, donde cedería fácilmente ante el alemán Lennart Struff por un marcador de 6-3 y 6-1. En la gira de arcilla llegaría a su primer título de la temporada en el ATP 250 de Ginebra, en donde vencería en la final al chileno Nicolás Jarry después de haber salvado un match point en el tiebreak del tercer set. Terminaría con un marcador de 6-3, 3-6 y 7-6. Llegaría a Roland Garros con la gran confianza después de haber obtenido su primer título, y repetiría lo hecho el año pasado al instalarse en cuartos de final, después de dejar en el camino al campeón del Masters 1000 de Montecarlo, Fabio Fognini, en cuarta ronda. Terminaría cediendo ante el serbio Novak Djokovic, en 3 sets con un marcador de 7-5, 6-2 y 6-2. Durante la gira de Pasto no vendrían buenos resultados, ya que caería en la primera ronda de Wimbledon ante el checo número 124 Jiří Veselý en 4 sets, con un marcador de 4-6, 6-3, 6-2 y 7-5. Una semana más tarde participaría en el ATP 500 de Hamburgo, en donde llegaría hasta semifinales, en donde lo detendría el eventual campeón y defensor del título Nicolás Basilashvili en un duro encuentro que duró un poco más de 3 horas, con un marcador de 4-6, 6-4 y 7-6. Durante la gira por Norteamérica, su mejor resultado vendría en el US Open, en donde alcanzaría la cuarta ronda, en donde quedaría ante el argentino Diego Schwartzman en 4 sets, con un marcador de 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3. Unas semanas después, se dio una inspiradora victoria por parte del equipo europeo en la Laver Cup, en donde el alemán le dio la victoria al equipo tras vencer al canadiense Milot Raonic en el último partido del evento. Este resultado, y el tener a Rafael Nadal y Roger Federer tras de él, comenzó a mostrar los resultados a los cuales se encontraba acostumbrado. Llegaría a las semifinales del ATP 500 en Beijing, cediendo ante su compañero de equipo Stefanos Tsitsipas con un marcador de 7-6 y 6-4. Una semana después llegaría a la final del Masters 1000 de Shanghai, dejando en el camino a Roger Federer y Matteo Berrettini. Terminaría perdiendo ante el ruso Daniil Medvedev con un marcador de 6-4 y 6-1.
Con esos buenos resultados, lograría clasificarse a las finales del ATP de Londres por tercer año consecutivo, con lo cual tendría la oportunidad de poder defender su título del año pasado. En fase de grupos, lograría su primera victoria ante Rafael Nadal, con un marcador de 6-2 y 6-4. En su segundo partido, caería nuevamente ante el griego Stefanos Tsitsipas, pero se terminaría clasificando a las semifinales después de vengar su derrota semanas antes ante el ruso Daniil Medvedev, al que vencería 6-4 y 7-6. En instancias de semifinales terminaría cayendo ante su gran amigo Dominic Thiem, con un marcador de 7-5 y 6-3, dando por terminada su temporada. En noviembre lo vimos hacer un tour de exhibiciones por Latinoamérica junto a Roger Federer, en donde visitaron 5 países. Sin duda ha sido la temporada más difícil para el alemán, después de solamente poder levantar un título ATP 250 y tener demasiados altibajos, pudo cerrar el año de una manera positiva y con grandes expectativas de seguir mejorando. Sin duda seguirá demostrando que pertenece entre los mejores del ranking, y no dudo que la próxima temporada pueda mejorar sus actuaciones en Grand Slam, que es lo único que lo ha estado deteniendo en los últimos años para establecerse como uno de los principales exponentes de la nueva generación que se está adueñando del Tour. Recordemos que apenas tiene 22 años, por lo que le espera demasiado todavía en su carrera. Después de haber iniciado la temporada 2018 en el puesto número 91 del ranking, Stefanos Tsitsipas se daría a conocer al mundo después de haber ganado su primer título del ATP en el 250 de Estocolmo y llegando a finales del ATP 500 de Barcelona y Masters 1000 de Toronto, en donde caería en ambas ocasiones ante Rafael Nadal. Comenzaría el año en el puesto número 15 del ranking y con ganas de seguir demostrando lo que logró la temporada pasada. Y no se iba a esperar, ya que en apenas la segunda actuación en el cuadro principal del Abierto de Australia se abriría paso hasta instancias de semifinales, dejando en el camino a Matteo Berrettini, Roger Federer y Roberto Bautista Agut. Finalmente caería ante Rafael Nadal, con un marcador de 6-2, 6-4 y 6-0. Con este resultado saltaría hasta el puesto número 12 del ranking. Su siguiente gran resultado llegaría en el ATP 250 de Marsella, en donde ganaría su segundo título ATP tras vencer en la final al kazajo Mikhail Kukushkin con un marcador de 7-5 y 7-6. Una semana después llegaría a la final del ATP 500 en Dubái, en donde perdería ante Roger Federer, quien ganaría su título número 100 de su carrera con un marcador de 6-4 y 6-4. Con este resultado haría su debut dentro del top 10 en el puesto número 10. Vendrían resultados irregulares, donde caería en primera ronda de Indian Wells y segunda de Miami. En su tercer torneo de la gira de arcilla, se llevaría a casa el tercer título de su carrera en el ATP 250 de Estoril, en donde vencería en la final al uruguayo Pablo Cuevas con un marcador de 6-3 y 7-6. Una semana más tarde llegaría a la segunda final más grande de su carrera en el Masters 1000 de Madrid, en donde dejaría en el camino a Alexander Zverev y conseguiría su primera victoria ante Rafael Nadal en semifinales. En la final caería ante el serbio Novak Djokovic con un marcador de 6-3 y 6-4. Con este resultado saltaría hasta el puesto número 7 del ranking. Una semana después llegaría a las semifinales del Masters 1000 de Roma, donde Rafael Nadal vengaría su derrota con una victoria ante el griego con un marcador de 6-3 y 6-4. Llegaría a Roland Garros como el número 6 del ranking y como uno de los favoritos para llegar lejos en el torneo. Su camino se vería detenido en cuarta ronda por el suizo Stan Wawrinka en un partido que duró un poco más de 5 horas, en donde el suizo prevaleció con un marcador de 7-6, 5-7, 6-4, 3-6 y 8-6 en el quinto set. En la gira de Pasto no tendría actuaciones relevantes. Caería en la primera ronda de Wimbledon ante el italiano Tomás Fabiano en un partido a 5 sets, en donde caería 6-3, 3-6, 6-4, 6-7 y 6-3. En la gira por Norteamérica tendría sus peores resultados, ya que caería en la primera ronda del Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, así como en el US Open. Sin duda, decepcionantes resultados después de colocarse como el número 8 del ranking. Llegaría un momento que le daría la vuelta a su temporada. En la Laver Cup logró darle una victoria importante al equipo, tras vencer al estadounidense Taylor Fritz con ayuda de la tutela de nada más y nada menos que Roger Federer y Rafael Nadal. Unas semanas después llegaría a la final del ATP 500 en Beijing, en donde caería ante el austríaco Dominic Thiem con un marcador de 3-6, 6-4 y 6-1. Una semana después se instalaría en las semifinales del Masters 1000 de Shanghai, en donde obtendría una victoria ante Novak Djokovic en cuartos de final con un marcador de 3-6, 7-5 y 6-3, y con lo cual se clasificaría por primera vez a las finales del ATP en Londres. Terminaría cayendo ante el ruso Daniil Medvedev en semifinales con un marcador de 7-6 y 7-5. Su resultado más grande llegaría en el último torneo del año, en las finales del ATP de Londres. Empezaría su fase de grupos con victorias ante Daniil Medvedev y Alexander Zverev, y una derrota en un gran partido de casi 3 horas ante Rafael Nadal.
En semifinales logró su segunda victoria ante Roger Federer, con un marcador de 6-3 y 6-4. En la final se mediría ante el austriaco Dominic Thiem. El primer set se lo llevaría el austriaco 7-6. En el segundo set, mostrándose un poco más confiado, lo cedería 6-2, llevando este partido a un tercer set. El griego terminaría llevándose el título más grande de su carrera tras cerrar el tercer set 7-6 en un dramático tiebreak. Con este resultado, cerraría el año como el número 6 del ranking. Tuvo victorias ante Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, a sus cortos 21 años. En mi opinión, será el próximo en ganar su primer Grand Slam. Tendrá una gran labor a principios de año para intentar igualar lo que hizo en la Abierta Australia, pero sin duda será la amenaza más grande del Big Three por lo hecho esta temporada. Llegamos a la mitad de nuestro listado con el jugador que sin duda nos hizo vivir el momento más dramático de toda la temporada, cuando en la final del US Open vino de 2 sets abajo para forzar un quinto set ante Rafael Nadal y llevarlo hasta el límite. Estamos hablando del ruso Daniil Medvedev. Comenzaría el año en el puesto número 16, después de que el año 2018 se hiciera de sus primeros 3 títulos del ATP y se diera a conocer al mundo del tenis. Comenzaría el año llegando a la final del ATP 250 de Brisbane, dejando en el camino a veteranos como Andy Murray, Milos Raonic y Jo-Wilfried Tsonga. Terminaría cayendo en la final ante el japonés Kei Nishikori con un marcador de 6-4, 3-6 y 6-2. En el Abierto de Australia haría su mejor actuación en un Grand Slam hasta el momento, llegando hasta la cuarta ronda en donde perdería contra Novak Djokovic en un partido de un poco más de 3 horas, con un marcador de 6-4, 6-7, 6-2 y 6-3. Su primer título del año llegaría unas semanas después en el ATP 250 de Sofía, en donde vencería al húngaro Marton Fucsovics en la final con un marcador de 6-4 y 6-3. En las próximas semanas, su mejor resultado se daría en Rotterdam, donde perdería en semifinales ante Gael Monfils. Comenzando la temporada de arcilla, tuvo sus primeros grandes resultados. Llegaría a las semifinales de Montecarlo, obteniendo victorias ante Stefanos Tsitsipas y su primer triunfo ante Novak Djokovic en cuartos de final. Terminaría cayendo ante el serbio Dusan Lajovic con un marcador de 7-5 y 6-1. Una semana después, llegaría a la final del ATP 500 en Barcelona, en donde caería ante el austriaco Dominic Thiem con un marcador de 6-4 y 6-0. En los próximos torneos tendría derrotas en primera ronda en los Masters 1000 de Madrid y Roma, así como en Roland Garros y en el ATP 250 de Stuttgart. Durante la gira de Pasto, su mejor resultado sería en semifinales del ATP 500 de Queens, y una tercera ronda en Wimbledon, donde caería ante David Goffin en una batalla a 5 sets, con un marcador de 4-6, 6-2, 3-6, 6-3 y 7-5. Haría su debut en el top 10 y comenzando la gira por Norteamérica se vendría algo que nadie podría haber imaginado. Comenzó llegando a la final de Washington, en donde caería ante el australiano Nick Kyrgios. Una semana más tarde llegaría a la final del Masters 1000 de Montreal, donde dejaría en el camino a Dominic Thiem y Karen Khachanov. Terminaría perdiendo ante Rafael Nadal por un marcador de 6-3 y 6-4. La próxima semana tendría el mejor resultado de su temporada hasta el momento. El ruso se llevaría su primer torneo Masters 1000 en Cincinnati, donde obtendría su segunda victoria del año ante Novak Djokovic en semifinales y ganando en la final ante el belga David Goffin 7-6 y 6-4. Llegaría al US Open como el jugador número 5 del ranking y lograría lo que sería el resultado más relevante de su carrera. El ruso llegaría a su primera final de Grand Slam, después de dejar en el camino a Stan Wawrinka y Grigor Dimitrov para enfrentarse una vez más ante Rafael Nadal. Ya en la final, el español se llevaría los primeros 2 sets 7-5 y 6-3. Lo que parece una victoria de rutina para el español se terminaría convirtiendo en la mejor final que el Arthur Ashe vería desde hace muchos años. El ruso se llevaría los siguientes 2 sets, con marcadores de 7-5 y 6-4, forzando un quinto set ante el español. Al final, Rafael Nadal terminaría prevaleciendo ante el ruso y se llevaría el quinto set 6-4, terminando justo antes de las 5 horas de partido. Una semana después, el ruso se llevaría en casa su tercer título del año en el ATP 250 de San Petersburgo, tras vencer en la final al croata Borna Coric por un marcador de 6-3 y 6-1. 2 semanas después extendería su racha de victorias a 9, tras conseguir su cuarto título del año en el Masters 1000 de Shanghai, en donde dejaría en el camino a Fognini, Tsitsipas y en la final al alemán Alexander Zverev con un marcador de 6-4 y 6-1. Con este resultado se convertiría en el número 4 del ranking, solo por detrás del Big Three. Llegaba como el favorito a las finales del ATP de Londres, tras clasificarse por primera vez. Terminaría el año con 3 derrotas consecutivas en fase de grupos a manos de Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal y Alexander Zverev, dando por terminada su temporada. El próximo año, el ruso tendrá la ventaja de iniciar el año sin tanta presión,
ya que sus mejores resultados se dieron en la segunda mitad del año. Tendrá unos meses para poder ajustarse a las nuevas expectativas que ahora se le imponen por esta gran temporada. Sin duda, de los favoritos en llevarse su primer Grand Slam. Después de lo hecho en el US Open, habrá que ver cómo maneja la presión y si podrá seguir consiguiendo victorias ante los mejores. En el puesto número 4 tenemos al austriaco Dominic Thiem, que por cuarta temporada consecutiva se mantiene dentro del top 10, puesto que no ha abandonado desde que hizo su debut en el 2016. Comenzaba el año en el puesto número 8, y con altas expectativas después de haber llegado a su primera final de Grand Slam en Roland Garros en el 2018, donde perdería ante Rafael Nadal. Un jugador que sin duda ha estado en el radar en los últimos 4 años, y que a diferencia de sus jóvenes compañeros, es el que más experiencia ha adquirido en instancias finales de Grand Slam. El principio de temporada sería duro para el austriaco, ya que se vería obligado a retirarse de su partido de segunda ronda en el Australian Open ante el local Alexei Popyrin después de haber disputado un duro partido de primera ronda ante el francés Benoit Paire, que duró un poco menos de 4 horas. Su primer gran resultado llegaría hasta Indian Wells, en donde se llevaría su primer título de Masters 1000 tras vencer a Roger Federer en la final, después de salvar un match point y llevarse el partido con un marcador de 3-6, 6-3 y 7-5. Con este resultado escalaría hasta el puesto número 4 del ranking mundial. En su segundo torneo de la gira de arcilla, superficie donde ha mostrado sus mejores resultados, se llevaría el segundo título de la temporada en el ATP 500 de Barcelona, tras vencer a Rafael Nadal en semifinales y al ruso Daniil Medvedev en la final, con un marcador de 6-4 y 6-0. La semana siguiente llegaría a las semifinales de Madrid, donde obtendría otra victoria ante Roger Federer, pero caería ante el serbio Novak Djokovic en 2 duros sets. Entraba a Roland Garros siendo el número 4 del ranking, y como segundo favorito justo detrás de Rafael Nadal, quien lo hubiera vencido en la final del año pasado. El austriaco cumpliría con las expectativas, y después de vencer al serbio Novak Djokovic en una dura semifinal de más de 4 horas con un marcador de 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5, se instaló en su segunda final de Grand Slam, teniendo del otro lado de la cancha nuevamente a Rafael Nadal. El español lograría lo hecho en el 2018 y sin problemas se llevó el título ante el austriaco con un marcador de 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. En la gira de césped únicamente jugaría en Wimbledon, en donde caería en primera ronda ante el estadounidense Sam Querrey con un marcador de 6-7, 7-6, 6-3 y 6-0. Semanas después lograría su tercer título de la temporada en Kitzbühel, en su local Austria, en donde vencería al español Albert Ramos Viñolas con un marcador de 7-6 y 6-1. Durante la gira por Norteamérica sumaría otra decepcionante actuación, ya que caería en la primera ronda del US Open ante el italiano número 87 del ranking, Tomás Fabiano, con un marcador de 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2. Después de la victoria en la Laver Cup, volvió a retomar su gran juego, llevándose su cuarto título de la temporada en el ATP 500 de Beijing, con victorias ante Andy Murray, Karen Khachanov y Stefanos Tsitsipas en la final con un marcador de 3-6, 6-4 y 6-1. Unas semanas después conseguiría su quinto y último título de la temporada, nuevamente en su local Austria, esta vez en el ATP 500 de Viena, derrotando en la final a su gran amigo el argentino Diego Schwartzman, con un marcador de 3-6, 6-4 y 6-3. Con este resultado se clasificaría por cuarto año consecutivo a las finales del ATP en Londres. En fase de grupos inició con 2 victorias ante Roger Federer y Novak Djokovic. Terminaría cediendo su tercer partido ante el italiano Matteo Berrettini, teniendo ya asegurado su pase a semifinales. En dicha instancia venció a su gran amigo Alexander Zverev con un marcador de 7-5 y 6-3. El austriaco llegaría a la segunda final más grande de su temporada. Sin embargo, terminaría cayendo ante el griego Stefanos Tsitsipas en una dura batalla a 3 sets, con un marcador de 6-7, 6-2 y 7-6. Con este resultado terminaría la mejor temporada de su carrera, con 5 títulos y 2 grandes finales en Roland Garros y Londres, así como victorias ante Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Sin duda, el jugador más experimentado fuera del Big Three, en espera de dar ese último paso para consolidarse como el líder del cambio generacional en el Tour. El reto del austriaco es mantenerse constante todo el año, ya que esas derrotas en primera ronda de Wimbledon y el US Open dejaron mucho que desear. Nos llevaríamos todo un episodio completo si comenzamos a hablar de todo lo que ha logrado este jugador en su carrera. Por eso solamente nos enfocaremos en la temporada 2019. Estoy hablando del mejor de todos los tiempos, su majestad Roger Federer. El suizo comenzó la temporada con una primera misión que era ganar su título número 100 de su carrera.
Empezaría el año en el Abierto de Australia, donde caería en cuarta ronda ante el griego Stefanos Tsitsipas en un duro partido a 4 sets que duró poco menos de 4 horas, con un marcador de 6-7, 7-6, 7-5 y 7-6. El tan esperado momento para Roger no tardaría en llegar, ya que en su segundo torneo del año en el ATP 500 de Dubái se llevaría el título número 100 de su carrera, tras vengar su derrota ante Stefanos Tsitsipas con un doble 6-4. Los buenos resultados seguirían. En el Masters 1000 de Indian Wells lograría su segunda final del año. Terminaría perdiendo ante el austríaco Dominic Thiem después de haber tenido un match point en el tercer set. Federer no se dejaría afectar fácilmente por este resultado, y una semana después, en Miami, levantaría su título número 101, después de vencer en la final al americano John Isner, con un marcador de 6-1 y 6-4. Federer decidiría jugar nuevamente en la gira de polvo de ladrillo después de ausentarse de las últimas 2 temporadas, siendo su última participación en el Torneo de Roma en el 2016. Comenzaría su regreso con resultados en los cuartos de final de los Masters 1000 de Roma y Madrid. Llegaría a Roland Garros por primera vez desde el año 2015. Terminaría llegando hasta semifinales, donde caería ante Rafael Nadal en sets corridos con un marcador de 6-3, 6-4 y 6-2. Federer comenzaría añadiendo otro título más a su carrera, esta vez en el ATP 500 de Halle, en donde vencería en la final a David Goffin con un marcador de 7-6 y 6-1. Llegaría a Wimbledon como el favorito a llevarse el título como cada año. El suizo llegaría a su 12ª final venciendo a Rafael Nadal en las semifinales con un marcador de 7-6, 1-6, 6-3 y 6-4. En la final tendría al otro lado de la red al serbio Novak Djokovic, en lo que se creó una gran expectativa. En pocas palabras, el partido que se vivió ese día en Wimbledon sería catalogado como uno de los partidos de la década y la mejor final de Wimbledon en toda su historia. Intercambiaron 2 sets por lado, se forzó un quinto set para definir al campeón. Recordemos que a partir de este año se estableció una nueva regla en la que cuando se llega a un quinto set ya no se decidirá al campeón cuando hubiera una diferencia de 2 juegos, sino que al llegar a 12 iguales se jugaría un tiebreak a 7 puntos para definir al vencedor. Creo que podemos catalogar este momento como uno de los momentos más duros en la carrera de Roger Federer. El suizo quebró el saque del serbio y se colocó 8-7, 40-15 en el quinto set. Tuvo 2 match points con su saque para cerrar el partido. Un par de errores tácticos le costaron el juego y su oportunidad de conseguir su corona 21 de Grand Slam. El serbio terminaría llevándose el partido en el tiebreak después de llegar a 2 iguales con un marcador de 7-3, con una duración total de 4 horas y 57 minutos. Roger Federer regresaría a las canchas un mes después en el Masters 1000 de Cincinnati, en donde caería en tercera ronda ante el ruso Andrei Rublev. Llegaría al US Open con ganas de olvidar lo que sucedió unos meses atrás. Comenzó el torneo mostrando dudas en cuanto a su rendimiento, cediendo un set en primera y segunda ronda. Su juego retomaría forma en las siguientes rondas, donde perdió solamente un total de 9 juegos en 2 partidos. Su camino se vería detenido por el búlgaro Grigor Dimitrov, con el cual perdió en cuartos de final en una dura batalla de un poco más de 3 horas, con un marcador de 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2, en donde en el último set se mostraba cómo la fatiga le estaba cobrando factura a Roger. Después de guiar al equipo europeo para llevarse el título de la Laver Cup, Roger consiguió su tercer título de la temporada y el 10º en su natal Basilea, donde vencería al australiano Alex de Minaur por un doble 6-2. Como es costumbre, Roger Federer se clasificó a las finales del ATP por 17ª vez en su carrera. El suizo comenzaría la fase de grupos cayendo ante el austriaco Dominic Thiem, pero terminaría clasificando a semifinales gracias a las victorias obtenidas ante Matteo Berrettini y Novak Djokovic. Ya en semifinales terminaría cayendo en sets corridos ante el griego Stefanos Tsitsipas, con un marcador de 6-3 y 6-4, dando por terminada su temporada. Un mes después, Roger regresaría a las canchas, dando un tour de exhibiciones junto a Alexander Zverev por Latinoamérica, donde rompería el récord de mayor audiencia en un partido de tenis cuando jugó en la Ciudad de México ante más de 42,000 espectadores, añadiendo un récord más a su carrera. En una entrevista, Federer aseguró que no tiene planes de retirarse pronto del tenis profesional. A sus 38 años, sabemos que es capaz de seguir añadiendo coronas de Grand Slam a su extensa colección, después de lo visto este año en Wimbledon. Asimismo, estará en busca de conseguir por primera vez la medalla de oro en individuales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que posiblemente es lo único que le falte para seguir dejando en claro que es el mejor jugador de todos los tiempos. En el penúltimo puesto del listado nos encontramos con el número 2 del ranking mundial, Novak Djokovic. El serbio comenzaría el año de la mejor manera,
estaría en busca de obtener su tercer título de Grand Slam de manera consecutiva en el Abierto de Australia. Llegaría como el favorito para llevarse el título después de terminar la temporada 2018 como el número 1 del ranking. Llegaría hasta la final habiendo enfrentado solamente a un jugador dentro del top 10, esto en cuartos de final contra Kei Nishikori, que se terminaría retirando a mitad del segundo set. En la final se encontraría una vez más con Rafael Nadal, ambos en busca de igualar el récord que a la fecha mantiene Roger Federer con 20 coronas de Grand Slam. La final fue decepcionante para lo que se esperaba. El español mostró molestias físicas desde el inicio del partido y nunca pudo sentirse dentro del mismo. El serbio se terminaría llevando el título número 15 de Grand Slam de su carrera y séptimo en Australia, con un marcador de 6-3, 6-2 y 6-3. Después de su victoria se vendrían malos resultados para el serbio, que hasta mayo su mejor resultado fueron los cuartos de final de Montecarlo. En su segundo torneo en polvo de ladrillo encontraría su segundo título del año en el Masters 1000 de Madrid, venciendo al griego Stefanos Tsitsipas con un marcador de 6-3 y 6-4. Una semana después repetiría final, esta vez en el Masters 1000 de Roma, donde cedería ante Rafael Nadal con un marcador de 6-0, 4-6 y 6-1. El serbio llegaría a la final de Roland Garros con la misión de tener en sus manos los 4 títulos de Grand Slam al ganarlos de manera consecutiva, pero dicha misión se vería detenida por el austriaco Dominic Thiem, quien lo eliminó en semifinales después de una gran batalla a 5 sets con un marcador de 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5. El serbio no jugaría ningún torneo de preparación para Wimbledon. Llegaría al tercer Grand Slam del año como el número 1 del ranking. Como lo comentamos hace unos minutos, el serbio se llevaría su título número 16 de Grand Slam, tras salvar 2 match points en la final ante Roger Federer y cerrar el quinto set en un tiebreak al estar igualados a 12 juegos. El serbio defendía su título conseguido el año pasado y se posicionaría un paso más cerca de igualar el récord del suizo. En la gira por Norteamérica llegaría a las semifinales de Cincinnati, cediendo ante el eventual campeón Daniil Medvedev. En el US Open se terminaría retirando en la cuarta ronda ante el suizo Stan Wawrinka, después de ceder los primeros 2 sets del partido. Después de casi 3 semanas de descanso, el serbio retomaría su juego y se llevaría su cuarto título de la temporada en el ATP 500 de Tokio, venciendo en la final al australiano John Millman, con un marcador de 6-3 y 6-2. El último golpe lo daría en el penúltimo torneo del año, en el Masters 1000 de París, en donde se llevaría su quinto título del año tras vencer al canadiense Denis Shapovalov con un marcador de 6-3 y 6-4. El serbio se clasificaría a las finales del ATP en Londres por 12ª vez en su carrera. Tendría su peor participación desde el año 2011. A pesar de comenzar con una victoria ante el italiano Matteo Berrettini, terminaría el año con 2 derrotas a manos de Dominic Thiem y Roger Federer. El serbio se lleva 2 torneos más de Grand Slam esta temporada. A pesar de una lesión que le hizo retirarse del US Open, se muestra en buenas condiciones físicas y con hambre de igualar el récord que Roger Federer mantiene hasta el momento. Recordemos que también estará en búsqueda de conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que en el año 2016, en Río, perdió en primera ronda ante el argentino Juan Martín del Potro, en la que fue sin duda una de las derrotas más emocionales de su carrera. Terminamos nuestro listado con el jugador que se encuentra solamente a un título de Grand Slam de empatar el récord de Roger Federer, el español Rafael Nadal, que con este año terminaría por quinta vez como el número 1 en su carrera. El español empezaría su carrera en el Abierto de Australia. Llegaría a la final venciendo a 3 australianos en las primeras 3 rondas y sin ceder un solo set en el camino. En la final, donde se enfrentaría ante Novak Djokovic, se hicieron presentes molestias físicas que le impidieron jugar el partido a su máximo rendimiento y terminaría cayendo con un marcador de 6-3, 6-2 y 6-3. Después de esta derrota, los resultados no iban a mejorar. Previo a la gira de arcilla, perdería en la segunda ronda del ATP 500 de Acapulco, después de tener 3 match points ante el australiano Nick Kyrgios. Unas semanas más tarde, se retiraría previo a su partido de semifinales ante Roger Federer en Indian Wells. Ya entrando en la temporada de polvo de ladrillo, se esperaba que todo regresara a la normalidad. En sus primeros 3 torneos en Montecarlo, Barcelona y Madrid, caería en instancias de semifinales, poniendo en duda su condición física para defender su título en Roland Garros. Una semana después, en el Masters 1000 de Roma, llegaría su primer título de la temporada. El español se abrió paso a la final con dominantes actuaciones, cediendo solamente 6 juegos en las primeras 3 rondas. En la final terminaría por liquidar al serbio Novak Djokovic con una dominante victoria con un marcador de 6-0, 4-6 y 6-1. Después de este título se disiparían las dudas y llegaría a Roland Garros con la confianza necesaria para defender su título. Una vez más,
el español llegaría a la final sin contratiempos y estaría en búsqueda de su 12ª corona de Roland Garros y 18º Grand Slam. Se repetiría la final del año pasado contra el austríaco Dominic Thiem, al cual vencería nuevamente, esta vez en 4 sets, con un marcador de 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. En la temporada de pasto, el español no disputó ningún torneo previo a Wimbledon. Llegaría hasta semifinales perdiendo con su gran amigo Roger Federer, con un marcador de 7-6, 1-6, 6-3 y 6-4. Comenzando la gira por Norteamérica, el español conseguiría su tercer título de la temporada en el Masters 1000 de Montreal, venciendo en la final al ruso Daniil Medvedev 6-3 y 6-0 en una dominante actuación. Decidiría no jugar en Cincinnati para prepararse físicamente para el último Grand Slam del año. El español llegaría a su quinta final del US Open, solamente cediendo un set ante Marin Cilic en la cuarta ronda y sin haber enfrentado a ningún jugador dentro del top 20. En la final, se enfrentaría a un nuevo rostro en estas instancias, al ruso Daniil Medvedev. Como lo comenté hace unos minutos, esta final parecía una victoria de rutina para Rafael, al haberse llevado los 2 primeros sets del partido. Sin embargo, el ruso no se iría sin dar batalla, y forzó un quinto set en donde terminaría prevaleciendo el español y sumaría su 19ª corona de Grand Slam, y se posicionaría solamente uno por debajo de Roger Federer. Después del US Open, Nadal jugaría solamente 2 torneos más el resto de la temporada. En el primero, se retiraría previo a su partido de semifinales ante el canadiense Denis Shapovalov en el Masters 1000 de París, lo cual ponía en duda su participación en las finales del ATP en Londres. En la fase de grupos, perdería por primera vez ante el alemán Alexander Zverev, mostrando claras molestias físicas, pero eso no lo detendría para cerrar el año de la mejor manera. En sus próximos 2 partidos conseguiría victorias a 3 sets ante Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas. Lamentablemente no fue suficiente para clasificar a semifinales. El final de la temporada no había llegado todavía para Rafael Nadal, ya que una semana después sería el responsable de darle a España el título de la Davis Cup en Madrid, que este año estaba estrenando un nuevo formato. Saldría invicto en individuales, colocando 5 victorias para su equipo y sumando un nuevo logro en su carrera. El español termina su temporada con otros 2 títulos de Grand Slam y se acerca solamente a uno de Roger Federer. Será interesante ver cómo la próxima temporada tendrá la posibilidad de empatarlo y hasta de imponer un nuevo récord. Con esto, damos por terminado el segundo episodio de Match Point Tennis Podcast. Nos espera una gran temporada 2020, en la cual los recién llegados al tope, como Berrettini, Tsitsipas y Medvedev, tendrán la presión de respaldar lo hecho en el 2019. Asimismo, ¿creen que veamos una nueva temporada dominada por el Big Three o tendremos un nuevo campeón de Grand Slam? Si eres fan del tenis, no dudes en compartir este episodio si te gustó el contenido. También me puedes encontrar en Twitter como @mptenispodcast y en Instagram de la misma manera. Ahí estaré publicando noticias y resultados en tiempo real una vez que inicie la temporada. Nos vemos en el siguiente episodio.